saludarles una vez más y poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. En este momento me gustaría que antes de poder iniciar, pudiésemos inclinar nuestro rostro. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para abrir su palabra. Vamos a orar. Amén. Te damos gracias, Padre, por este día tan maravilloso que nos estás regalando, por la oportunidad que nos das de poder hablar contigo durante este día, Señor. Pedimos que tú seas con nosotros, sobre todo en ese momento que hemos de estudiar tu santa palabra, Señor, que seas tú quien pueda hablar a nuestras mentes y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fíjense, hermanos, que para nosotros hay muchas cosas que se nos complican y siempre estamos teniendo muchas necesidades. Yo necesito esto, necesito el otro y la lista de las necesidades siempre tienen a ser grandes. Eh, Hay cosas que pueden ser cortas, pero siempre las necesidades son las que más abundan, las que siempre tienden a crecer un poco más. Y no es de admirarse, no es de decir por qué. No, somos gente que realmente necesita. Estamos necesitados todo el tiempo. Puede que sea algo sencillo, tal vez yo necesito a veces comer, pero es una necesidad que yo estoy teniendo. Tal vez yo necesito, no sé, platicar con alguien. Es algo sencillo, pero es una necesidad que yo estoy teniendo. Y toda nuestra vida es así, siempre estamos necesitados de una u otra cosa. Pero ¿saben? Hay una persona, hay un personaje que la palabra de nuestro Dios lo resalta por el hecho de que cada que tenía una necesidad, no iba y platicaba con el vecino, oiga vecino, me pasa esto. Cada que tenía una necesidad, no solamente iba y comentaba, oiga, ocupo eso, no, sino que cada que tenía una necesidad de este hombre, acudía con la persona correcta. Y tal vez nosotros también en este día tenemos necesidades. Yo escuché que el día de hoy hubieron también muchas peticiones. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios está necesitado. Pero ¿saben? A veces nosotros acudimos con las personas incorrectas. Si yo estoy tal vez enfermo, no voy a acudir tal vez con un mecánico, ¿verdad? Porque el mecánico pues nada que ver con la salud de mi cuerpo porque para cada necesidad existen personas específicas. Y me gustaría que pudiesen abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de Éxodo. El día de hoy no vamos a salir de ese libro, así que solamente ese libro ocuparemos el día de hoy. Éxodo capítulo 24. En su versículo número uno, vamos a iniciar la lectura desde el versículo número uno que dice de la siguiente manera. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Versículo número 2 dice, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Fíjense que Moisés era un buen líder, a pesar tal vez de las dificultades que había tenido en el principio, cuando todavía no estaba dirigiendo al pueblo de Israel. Conforme fue pasando el tiempo y como también Dios lo fue preparando, llegó el momento en que Moisés definitivamente era un buen hombre. Trataba de hacer siempre lo mejor, trataba de guiar al pueblo de muchas maneras, pero sobre todo nunca trató de guiarlo con su propia sabiduría, sino que siempre pedía del Señor. Cuando Moisés tenía problemas con el pueblo, subía al monte. Cuando tal vez él estaba necesitado, subía. Es más, en muchas ocasiones él estaba bien y el Señor mismo le decía, sube. En este caso, cada
que el Señor tenía que hablar con Moisés, no solamente lo hacía de lejitos, no, sino siempre que el Señor te necesitaba hablar con Moisés o viceversa, que Moisés necesitaba sabiduría y ocupaba escuchar la palabra de nuestro Dios, siempre tenía que subir. Fíjense que esta ilustración tiende a ser bastante acertada, considero, a nuestra vida. Porque tal vez subir a un monte, si lo vemos de esta manera, no es algo sencillo, no es algo fácil. Tal vez Moisés tenía que caminar un tramo considerable para poder llegar hasta la parte más alta del monte. Se complicaba. Moisés tenía que esforzarse, Moisés tenía que hacer un poco más de lo que estaba tal vez acostumbrado a realizar. Nosotros podemos decir, no, es que yo oro todos los días, sí, pero tal vez a veces ni nos queremos de levantar de nuestra cama, ahí acostaditos lo hacemos, ¿verdad? Para no cansarnos tanto. Pero Moisés no solamente lo hacía tal vez acostado, no solamente lo hacía, Señor, me voy a arrodillar y voy a hablar contigo, no, Moisés hacía un poco más porque sabía que hablar con el Señor realmente le daba vida, realmente le daba sabiduría. Por eso cuando el Señor le decía, sube, Moisés no decía, oh, Señor, es que está muy lejos. Señor, ¿será que no me puedes hablar un poquito más de cerca? Señor, ¿por qué mejor desde aquí donde estamos? ¿Qué te parece si me das las indicaciones que quieres que yo le dé a tu pueblo? No, el Señor le decía, sube y Moisés iba. El Señor decía, ven y el Moisés iba, porque Moisés sabía cuán importante era poder escuchar al Señor. Moisés no ponía pretextos, Moisés no ponía excusas para no subir. Cada que el Señor le decía, ven, Moisés sin duda iba porque sabía que hablar con el Señor, que pasar tiempo con Él, realmente era una gran bendición para él. Cuando yo todavía vivía con mis padres, cuando estábamos más jóvenes, yo recuerdo que mi papá nos ponía a hacer lo que era el culto familiar. Como éramos jóvenes y todavía no éramos muy obedientes, que digamos, a veces levantarnos temprano no era algo que a nosotros nos gustaba. Sobre todo porque mi papá y por su trabajo a veces se levantaba un poco más temprano de lo normal y como teníamos que hacer el culto antes de que él se fuera, pues realmente teníamos que esforzarnos un poquito. A veces mi mamá me gritaba, Brian, levántate, vamos a iniciar. Y yo nada más me daba la vuelta y seguía durmiendo. Ahí otra vez, Brian, levántate, vamos a iniciar. Y era algo que yo no deseaba en realidad. Tal vez cuando éramos más muchachos tenían que obligarnos a carrearnos un poco más, ¿verdad? Para que nosotros tal vez pudiésemos orar, tal vez para que nosotros pudiésemos estudiar. Pero por naturaleza propia nos cuesta realmente esa parte. Entre más comodidad exista para nosotros, mucho mejor. A veces decimos, ay, no, es que yo oro todos los días, me levanto temprano, pero es nada más cuando ahí entre tus sueños abres un ratito el ojo, Señor, bendíceme, y cuando te diste cuenta, en vez de estar orando, tú estás durmiendo. Pero Moisés, cada que el Señor le decía, ven, Moisés iba. Sobre todo porque a nosotros como miembros de iglesia, como hijos del Señor, como parte de este pueblo especial que el Señor ha seleccionado, a nosotros también nos concierne el poder hablar del Señor a otras personas. Nos toca llevar esa parte y decir, ¿sabes qué? Existe un Dios que te ama, existe un Dios que quiere hacer algo bueno de tu vida. Tenemos básicamente esa misión nosotros de poder presentar a un Dios vivo a los demás. Pero muchas veces pasa también que queremos hacerlo, pero no sabemos cómo. Queremos hablar, queremos compartir, pero no sabemos cómo realizarlo. Pero había una diferencia entre Moisés y nosotros. Y fue lo que leímos en el versículo número 3. En la parte final dice, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Por qué?
Porque cuando Moisés le hablaba al pueblo, era siempre después de haber venido del monte. Después de su regreso, después de su encuentro con el Señor, es que Moisés se tomaba el tiempo para hablar con su pueblo, para indicarle lo que tenían que hacer, para darle un poco de orientación, de sabiduría en cómo se iban a conducir de ahora en adelante. Pero todo era después de haber recibido las indicaciones que venían de parte del Señor. A veces nosotros no tenemos palabras para expresarnos, a veces nosotros no tenemos palabras para decirle a una persona, ¿sabes qué? Dios te ama. Porque tal vez creemos que no nos van a creer o que tal vez se burlarán de nosotros. Pero Moisés, cada que venía de hablar con el Señor, presentaba la palabra al pueblo, el consejo que Dios le había dado, y el pueblo decía, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Si nosotros queremos tener palabra de autoridad para con las personas, si nosotros queremos hablarle del gran amor que existe de parte y que proviene de nuestro Dios, primero tenemos que subir al monte. No nos conformemos con solamente ahí en nuestra cama abrir, tal vez cerrar el ojo y decir, Señor, bendíceme durante este día o antes de que yo esté a punto de partir para mis trabajos, para mi actividad, para mi escuela, lo que sea. No solamente nos conformemos con orar simplemente y decir, Señor, acompáñame durante este día. Amén. No nos conformemos con eso. Cada que Moisés subía, Moisés tardaba. No le estoy diciendo que ustedes se la pasen orando tal vez 40 días como Moisés, pero sí que nos tomemos un tiempo específico para poder tener un encuentro con el Señor, para que nosotros podamos decir, el día de hoy voy fortalecido, voy bendecido, porque definitivamente he hablado con el Señor. No nos conformemos con 2, 3 minutos de oración, no. O no nos conformemos porque alguien más ora por nosotros. El Señor también nos escucha a nosotros. El Señor muchas veces desea que nosotros le hablemos. Pero lo que pasa también es que pedimos, ¿saben qué? Mejor oren por mí. Pero yo no me tomo el tiempo para orar. El Señor necesita escucharnos. Tal vez hubiese sido fácil para Moisés decir, oigan, ancianos, este, el Señor me quiere hablar, pero ¿por qué no van ustedes? Yo la verdad estoy un poco cansado, no quiero subir este día al monte. Van y ya me notifican qué quiere decir el Señor. No, el Señor quería ver a Moisés. El Señor quería hablar con Moisés porque a Moisés lo había elegido. Moisés había sido algo muy especial para el Señor. ¿Por qué? Porque era aquel que estaba también dirigiendo a su pueblo. El día de hoy, el Señor quiere hablar con nosotros. El día de hoy, el Señor quiere escuchar nuestra voz. El Señor el día de hoy quiere escuchar nuestras necesidades. Si nosotros nos encontramos necesitados, acudamos al Señor. Dile, Señor, sube al monte, yo quiero hablar contigo. Subamos en esta mañana al monte. Subamos este día a hablar con nuestro Dios, porque el Señor nos extraña. A veces estamos dentro de nuestra iglesia, pero no tenemos ese encuentro con el Señor que tanto nosotros deberíamos de tener, porque no hemos estado subiendo al monte. Tal vez subir al monte significa que yo me tengo que postrar de rodillas en la mañana y tal vez no me gusta, porque pues todavía estoy durmiendo. Tal vez subir al monte significa que yo tenga que conectarme a este lugar, hablar con el Señor, escuchar su palabra y tal vez no me gusta mucho porque, ay, pues tengo sueños todavía. Pero para que nuestra vida pueda conducirse correctamente, para que yo pueda decir, mi vida esté en paz porque estoy cerca del Señor, yo tengo en esta mañana que subir al monte. Cuando yo llegué a este distrito, a este lugar donde yo me encuentro trabajando, me encontré con un desafío bastante, bastante grande. Ese desafío es el número de iglesias. No tengo una, no tengo dos, no tengo tres iglesias básicamente bajo mi responsabilidad. En ese distrito, yo estoy dirigiendo a 41 iglesias. Algunas son muy grandes. Otras son pequeñas, pero cada una tiene su desafío.
Sobre todo son iglesias muy distantes. A veces uno tiene que viajar mucho o incluso hay lugares donde no se puede viajar, hay que caminar, tengo que caminar 2 horas y hay que subir el cerro. Ese sí es literal, hay que subir al monte. Pero yo encontré la clave para que yo pueda tener un poco de paz también después de tanto trabajo que tenemos todos los días. Porque no solamente nuestras actividades conciernen los sábados, toda la semana estamos trabajando en favor de las iglesias y en favor de cada uno de los hermanos. Pero todo eso es la oración. Si nosotros oramos, nuestra carga disminuye, porque no son mi sabiduría la que está dirigiendo a la iglesia. No es mi sabiduría tal vez la que está dirigiendo a mi familia, o no es mi sabiduría la que está dirigiendo mi propia vida. El pueblo de Israel aparentemente estaba dirigido por Moisés, y sí, era una realidad, pero Dios lo estaba guiando. Dios era el proveedor de la sabiduría, de las palabras, para que Moisés pudiese hacer un gran trabajo para con el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel también era complicado, era muy desafiante, pero para que él pudiese salir victorioso y para que el pueblo pudiese hacerle caso, tenía que subir al monte y escuchar la palabra que provenía de parte de Dios. En esta mañana, yo no sé por qué estás aquí. Tal vez estás necesitado como muchos de nosotros. Tal vez, pues, te invitaron y eran tantas las invitaciones que dijiste, me voy a conectar para que no me molesten más. O no sabemos cuál es el motivo específico. Pero en esta mañana, lo que Dios desea de nosotros es que podamos subir al monte. El Señor dice, no te conformes solamente con orar 2 minutos o solamente orar en el momento tal vez de los alimentos. No. Haz un poco más de lo que estamos acostumbrados a realizar. Pasemos tiempo con el Señor. Que nuestra vida realmente sea una vida de oración, porque el pueblo de Dios es lo que necesita orar, estar delante de la presencia del Señor. Y es por eso que en esta mañana yo te invito a que tú puedas subir al monte. No te conformes con solamente escuchar las peticiones y las oraciones que hacen aquí, sino que de manera personal ten un encuentro con el Señor, porque el Señor también desea oír tus necesidades. El Señor también desea escuchar lo que está pasando contigo. El Señor desea escuchar tu sentir, lo que está tal vez afrontando. El Señor desea escucharte. Pero para que el Señor te escuche, el día de hoy tú tienes que subir al monte. En este capítulo se encuentran aproximadamente como 3 veces que Moisés tiene que estar subiendo o se le hace esa invitación para que pueda subir. Porque no solamente es de un día que nosotros necesitamos subir al monte, es una vida constante, es algo diario que nosotros tenemos que hacer. No solamente es cosa de los sábados orar y cantar y estudiar la Biblia, es algo que tenemos que hacer todos los días, porque el Señor todos los días desea escuchar nuestra voz. Y sin duda alguna será una bendición que todos los días nosotros también subamos al monte, hablemos con el Señor, le expliquemos lo que pasa, qué está bien, qué está mal, qué nos está afligiendo, qué estamos necesitando. Y sin duda alguna el Señor se deleitará en contestarnos. Recuerden que su palabra dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Así que si necesitamos realmente algo, en esta mañana acudamos por cuenta propia al Señor. Subamos por cuenta propia ese monte y hablemos con nuestro Creador. Y es por eso, mis queridos hermanos, que en esta mañana yo quiero orar por cada uno de ustedes, para que sin duda alguna ese deseo, ese sentir de estar cerca del Señor, sea una realidad en nuestra vida. Que no lo sintamos como tal vez una carga o "Ay, otra vez vamos a orar ya". No, sino que ese deseo de conectarnos con el Señor, de tener un encuentro con Jesús, sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Así que mis queridos hermanos,
La tarea de este día es que podamos subir al monte. Y la tarea del día de mañana será la misma, que podamos subir al monte. Y la tarea de todo este año todavía que nos resta es que nosotros podamos subir al monte y podamos tener un encuentro con Cristo Jesús. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta mañana. Subamos al monte mediante la oración. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque tú tienes misericordia de cada uno de nosotros. A pesar de que nosotros no podemos darte muchas cosas, más que nuestra vida, Señor, tú deseas que nosotros podamos hablar contigo, porque tú deseas escuchar las cosas que nos pasan, las cosas por las cuales tal vez nosotros estamos afligidos en este día. Pero te suplicamos, Señor, que tú puedas escuchar nuestra oración, que puedas escuchar las necesidades que tus hijos están teniendo y sobre todo las que están expresando, Señor. Bendice la vida de cada uno de ellos y suplicamos, Señor, que en este día no solamente nos conformemos con lo mínimo, sino que hagamos un poco más y tengamos la disposición de poder subir al monte por cuenta propia, porque sabemos que tú deseas escuchar nuestra voz. Bendice las vidas de tus hijos, Señor, los que se han esforzado por conectarse en este día y escuchar tu palabra. Bendícelos, Señor, acompáñales en sus diferentes actividades, si algunos han de trabajar, si algunos tal vez son jóvenes y han de ir a las escuelas, o lo que sea que vayan a realizar, Señor, pedimos que tu presencia siempre vaya con cada uno de ellos. Escucha las peticiones, Padre, que tus hijos tienen. Escucha las necesidades que hay en nuestra vida y contéstanos, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, pastor. Que Dios le bendiga, que Dios le siga usando para que usted pueda continuar llevando la palabra a aquellos que lo necesitamos. Y es muy Amén. cierto, fue un tema muy poderoso y ojalá y todos podamos ponerlo en práctica. Sí, Muchas amén. gracias y bendiciones. Muchas gracias Amén. para Buenos todos. días, Bendiciones. buenos días. Me cogí un poco la Bendiciones. tarde, pero gracias al Señor que pude escuchar un poquito la palabra. Qué bueno, hermana Altagracia. Bendiciones. Amén, gracias. Bendiciones para cada uno de ustedes.